canal Ayla HP. Bien amigos, pues quiero hacer esta explicación breve pero que sea clara. Además de que nos estamos enfrentando a una actividad completamente distinta a lo que hacemos en licenciatura, pues es necesario tener la guía de alguien que te vaya diciendo si lo que estás elaborando es correcto o no. Además, pensemos que estamos haciendo ciencia, es decir, estamos siguiendo una serie de pasos para descubrir algo. O sea, tenemos un objetivo que es llegar a entender un objeto, llegar a describirlo, o quizás hacer un acercamiento a un objeto. Me refiero a una realidad, a un modelo educativo, a un programa de estudios, a un escenario concreto. Entonces, el hacer este acercamiento desde ciertas perspectivas teóricas, que son las que nos van a permitir a nosotros interpretar esa realidad o esa situación que nosotros estamos observando, pues requiere de la guía de alguien que ya tenga experiencia. Por eso es necesaria la tutoría en posgrados. Pueden acceder al link que les voy a dejar de un documento de la ANUIES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y ella se encarga de hacer sugerencias, también proporciona planes, programas a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, y fue ella quien hizo la sugerencia de incluir la tutoría. Este verano, ¿dónde queda la ruleta? Si ustedes buscan tutoría, les van a aparecer un montón de definiciones. Ese es un problema. Quiere decir que no se ha podido conceptualizar la actividad, y eso es porque hay varios contextos donde se dan tutorías. Desde la secundaria hasta el posgrado se dan tutorías. Y pues cada contexto, cada nivel educativo responde a diferentes necesidades, ¿no? No es lo mismo para todos. Entonces hay una diversidad, y además en cuanto a las instituciones de educación superior, muchas veces ellas, según su contexto, hacen su propia definición. La definición que yo tomo y que me parece la adecuada, porque es según el contexto donde estoy observando, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el posgrado en educación, pues es la que da precisamente el doctor Aguilar Tamayo. Él dice que la tutoría es aquella que se centra en proporcionar ayudas para el aprendizaje. Su organización parte de las necesidades del estudiante para aprender y adquirir nuevos conocimientos. La asesoría y dirección de investigación son aquellas que se orientan a resolver problemas del objeto de estudio y ayudan a la toma de decisiones de acuerdo a los métodos de los campos y las disciplinas. Entonces aquí la tutoría es un lugar para darle ayuda al estudiante tutorado. Se consideran las necesidades del estudiante para dar la tutoría, eso es algo muy importante, y que no en todos los escenarios. Y bueno, hace una diferenciación entre la tutoría y la dirección de investigación y o tesis, porque son dos procesos. Estamos investigando, que digamos es la parte práctica, pero también estamos registrando lo que ocurre, ¿no? Registrando lo que estamos haciendo, y esto es a través de la escritura de la tesis. También está orientada a resolver los problemas que se dan con respecto a esta actividad a estas actividades de la investigación y de la escritura de la tesis. Dice, de acuerdo, ayudan a la toma de decisiones, porque sí, el tutor no te va a decir qué es lo que tienes que hacer, no te va a obligar bueno, no tendría que obligarte, sino que él te va a ayudar, te va a decir más o menos lo que tú estás haciendo, qué camino podrías tomar, te va a orientar. De acuerdo a los métodos de los campos y las disciplinas, dependiendo de dónde estés trabajando tú. Entonces esta definición es a lo que me refiero cuando les hablo de tutoría, y obviamente me refiero a la tutoría en posgrado. Standing in the heavy rain, I was someone I was not. Dentro de mi universidad, la Autónoma del Estado de Morelos, en el posgrado
del Instituto de Ciencias de la Educación. Se ofertan la maestría en investigación educativa y el doctorado en educación. Dentro de este particular programa, estos particulares escenarios, uno de los doctores desarrolló el método de tutoría con soporte hipermedia y hay 3 momentos en la tutoría. El primero es cuando el estudiante expone al tutor el motivo por el que solicitó la tutoría. Para este momento, el tutor pues ya tiene el cuaderno listo y la pluma, el bolígrafo digital que les mostré en el video pasado, listos para empezar a tomar notas. Entonces él escucha al estudiante, escribe la fecha, escribe el tema de tutoría y empieza a hacer una serie de anotaciones sobre las dificultades que está exponiendo el estudiante. La segunda fase es el desarrollo, donde ya se hace una explicación más robusta, donde ya se abordan esos temas. Y el tercer punto es la conclusión, donde el tutor pues hace como un breve recuento de lo que se abordó y de las posibles tareas a efectuar por el estudiante. No es que primero vas a leer 3 libros y me vas a hacer un resumen, o sea, no, las tareas son distintas y varían de acuerdo desde el momento de investigación en que el estudiante esté hasta el tema que esté abordando, porque quizás yo llego y le digo al doctor, por ejemplo, que no me queda claro un concepto de una teoría, ¿no? De la teoría sociocultural. Entonces, pues vamos a abordar ese concepto y seguramente en el desarrollo me van a surgir más dudas o quizás llegue a un entendimiento y eso me permite a mí seguir avanzando en la escritura de la tesis. Entonces, la tarea pendiente para mí sería pues aprovechar, consultar esta tutoría, porque recuerden que se puede consultar el archivo general en la computadora. La consultaría y tendría que avanzar en lo que estoy trabajando, ¿no? Así es como funciona el modelo, esto es a grandes rasgos, pero en el siguiente video quiero compartirles sobre unas herramientas especiales que también son muy buenas y que se utilizan ya en el desarrollo de la tutoría. Estas herramientas son las representaciones visuales conceptuales, que son ayudas gráficas que permiten tanto al tutor ser más claro en sus explicaciones como al estudiante comprender mejor la información de una manera gráfica y visual, que además al unirse a la parte educativa, al poderse registrar lo que uno dice, cuando las recuperas, cuando las consultas, pues ocurren otros procesos. Además de las representaciones visuales conceptuales, está el diálogo, que es lo que yo analicé en mi tesis de maestría, de qué manera ocurre el diálogo en un espacio educativo que está mediado por estas herramientas que tiene este modelo, y pues los resultados fueron bastante interesantes. Entonces eso vemos en el próximo video. Espero que les agrade, por favor no dejen de compartir. Recuerden que pues, la ciencia que nosotros hacemos es para que llegue a toda persona y pues así vamos a crecer la comunidad, ¿no? Entonces suscríbanse si no están suscritos, los invito, denle like, compartan y nos vemos.